¿Se trunca la vida de una mujer adolescente que decide ser mamá o que es mamá a los 14, 13, 12, 11 años de edad? ¿Por qué creemos que se trunca la vida de esta adolescente? Con nosotros va a estar Walter Mendoza. Él es analista de programas y desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas, del UNFPA. Él ha hecho una investigación, la institución, junto con el Ministerio de la Mujer, sobre la situación de estas mamás adolescentes que tienen menos de 15 años de edad. Él nos va a contar seguramente, de acuerdo a las preguntas que le haga, cuáles son esos hallazgos. Pero antes de que conversáramos, de iniciar el diálogo con Walter, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación. Incluir para Crecer, porque el tema justamente con el que vamos a conversar con Walter es adolescencia truncada. Antes de iniciar el diálogo con él, me encantaría compartir con ustedes algunas cifras, que no necesariamente entran al corazón, pero por lo menos sí a la razón. Se calcula que en nuestro país, de acuerdo a este estudio que nos va a contar Walter, diariamente 4 menores de 15 años son mamás en nuestro país. El RENIEC en el 2015 registró que 1.538 mamás menores de 15 años reportaban el nacimiento de su hijo. Ese mismo año, la Policía Nacional registró más de 1.700 denuncias por violencia sexual. El Ministerio de Salud también ese mismo año, el 2015, el año pasado, atendió 1.040 partos de niñas, adolescentes, menores de 15 años de edad. ¿Qué es lo que está pasando, Walter? Gracias. Bien, gracias por el interés en este tema. En primer lugar, quisiera relatar brevemente el contexto en el que surge esta investigación, realizada con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en conmemoración del Día Mundial de Población que tuvo lugar el día martes en el Ministerio de la Mujer. El 12 de julio. El 12 de julio. El día se conmemora mundialmente a nivel de todos los países el día 11, pero aquí convenimos en hacerlo el día martes. En el Ministerio de la Mujer estuvo el Defensor del Pueblo, la Ministra de la Mujer, el representante del UNFPA. El tema central de este año es la inversión en niñas adolescentes, que es un llamado de atención para que los países reflexionen, miren su información sobre la situación de las niñas adolescentes, la importancia de la inversión en ellas y el costo de no invertir. Entonces, hemos empezado en los últimos tiempos a visibilizar ese grupo de edad. ¿Y estas niñas adolescentes son las menores de 15 años? Menores de 15 años. O sea, la adolescencia, según OMS, puede ser dos tramos grandes, ¿no? De 10 a 14 y 15 a 19. En el Perú, tradicionalmente, hemos estado más, cuando hablamos de adolescentes, refiriéndonos al grupo de 15 a 19 años, cuya situación de maternidad o embarazo se veía a través de la ENDES. El desarrollo del Plan Estadístico Nacional, el trabajo del INEI, RENIEC, MINSA, Ministerio de la Mujer, MIDI, son los sectores sociales, ha permitido conocer en mucho mayor detalle la situación. De acuerdo. Hemos podido presentar cifras de la situación por edades simples, es decir, a los 11, 12, 13, 14 años, todas menores de 15, a nivel de cada distrito. A nivel de todos los distritos del país y además conociendo las edades de los padres, de los progenitores de estos recién nacidos. Sí, porque ese es otro tema. Ese es otro tema, sí. Ese es otro hallazgo, ¿no? Sí, muy importante, luego lo discutiremos más adelante, pero aquí lo importante es mirar que si bien en números absolutos pueden no parecer respecto a la población, que es más o menos 1.400.000 de estas niñas, en principio es importante saber que la mayoría de estos embarazos y luego partos son producto de situaciones muchas veces de violencia, de no decisión deliberada, obviamente por desarrollo físico, psíquico, psicológico de las niñas, de no buscar la maternidad deliberadamente. Es distinto, por ejemplo, en el grupo... Yo te lo pregunto, ¿cuál para ti ha sido el principal hallazgo? El principal hallazgo es visibilizar a nivel de distritos del país un mapa de los registros de la maternidad por edades simples, 4 al día, como bien señalas al principio, que el próximo año es censo, se podrá eventualmente ver cuál es la cobertura del RENIEC, pero sabemos que RENIEC en los últimos tiempos, gracias a su trabajo a nivel nacional, en áreas muy poco pobladas o dispersas como la selva, ha podido completar y casi
en la actualidad casi 95% por lo menos de niños recién nacidos sale con DNI. Cuando tú me hablas de distritos, entiendo que son los 1848 que hay en Todos los distritos del país. nuestro país. Hay distritos ¿Cuáles son? que- ¿O de Lima Metropolitana? De todo el país. Ya, todo de el acuerdo. país. ¿Qué distritos son los que te han llamado más la atención? Bueno, para empezar está en distritos pobres y no pobres. Hay, O se sea, no registra solamente es un uno- problema de las adolescentes pobres. Eso me estás diciendo. No es de las adolescentes pobres, pero es mayoritariamente de las adolescentes pobres. Bueno, sobre todo. ¿Puede las ser porque adolescentes son pobres. más? O... Son más, por un lado, y además las condiciones de vulnerabilidad en los hogares en los que viven son mucho mayores. Pero sigue con además, esta descripción. ¿Qué hay? Tú me dices, distritos pobres y no pobres. ¿Qué distritos? Por ejemplo, San Juan del Lurigancho, Ate, Comas, que son distritos ciertamente más poblados. También, pero el nivel de tasa, cuando se ve ya por proporción dentro de la población, resalta la Selva, Loreto, Maynas, perdón, la provincia de Maynas, Coronel Portillo, por ejemplo, ¿no? San Martín también. Pero aquí hay que tener presente que, para poner una referencia, el grupo de 15 a 19, allí más o menos 70% de los embarazos no fueron planificados. 70%. Lo hubieran querido la mayoría, y eso Claro. estamos hablando 15 a 19, con el predominio de 18 a 19. En el grupo de 18 a 19 puede ser más frecuente que tengan planes de liberados de ser madres, pero en el grupo si globalmente es 70% casi, en el grupo de menores de 15. Debe ser casi el 100%. Casi el 100%. O sea, no sabemos, de repente es el 100%. Es muy probable que sea el 100%. Es un estudio por hacer. Exactamente. Pero hay que tener presente aquí que el contexto es de muchas veces situaciones de violencia. De las menores de 15. De las menores de 15, de situaciones de deterioro familiar, de falta de oportunidades educativas, mala calidad educativa. Muchas niñas ya dejan de estudiar por la mala calidad educativa, por las distancias a veces del servicio educativo, y simplemente en su contexto una opción para lo que le ofrece la vida en ese contexto, o una forma de salir de la pobreza en las condiciones es la maternidad. Quizás. Es Yo probable. creo es probable. Es probable. Es siempre O sea, está pendiente Está ese pendiente de estudio. investigación, por supuesto. Claro, Pero lo es cierto es que es una exclusión más de múltiples otras que ya han tenido. Ahora, Entonces, en los últimos tiempos creo que también es importante reconocer cómo es que había el esfuerzo que ha hecho el país por visibilizar estas cifras. Pero sigamos en los Sí, hallazgos. sí. Tú mencionaste al inicio que ya tenemos las cifras, pero también el perfil de los papás. ¿Quiénes Exacto. son esos papás? 71%, De los distritos, claro. globalmente, 71% de los padres... De los responsables de la paternidad. De la paternidad, los progenitores son mayores de edad, tienen 18 a más años. ¿Y hay una edad donde se concentra Del más? 20 a 24 tiene 37%. Más de 30 años tienen más o menos el 7%. De 25 a 29 más o menos 6 a 7%. ¿Ya? Es decir, las relaciones asimétricas de poder son muy marcadas. O sea, por ahí puede suceder que sean dos compañeritos de colegio, pero no esa es la excepción absoluta. Yo me ponía a pensar en lo siguiente, porque ahora las adolescentes de 14 años, de 13 años ya son como mujeres, ¿no? Ya están, no importa en qué lugar del país hayan nacido, pero ya no son niñas, como las niñas de hace 10 o 20 años atrás. Y muchos podrían apelar al hecho de que, ya están seduciendo a esta chica. Y a mí ese argumento me da vergüenza ajena, sobre todo cuando provienen de adultos. Yo inicialmente compartí esta cifra de la Policía Nacional, en la que muestra e informa que durante el 2015 se presentaron 1.758 denuncias de violencia familiar, de violencia sexual. ¿Ustedes más o menos tienen de este dato qué porcentaje puede haber sido víctima de violencia sexual? No tenemos está ese certeza dato. entre este registro que me mencionas de los 1.738, que son también registros administrativos, pero no sabemos si hay asociación entre estos. De acuerdo. O sea, puede haberla o no, pero No, lo cierto es no sabemos que, cuánto. Exacto, y por otro lado, no sabemos la cobertura de cuántas agresiones sexuales existen en el país. De acuerdo. Lo más probable es que haya un gran subregistro. Ahora, ¿qué está Porque revelando? son solo denuncias. Ahora, ¿qué está revelando este problema? Está revelando algo en la familia. ¿Qué está pasando en la Está familia? revelando situaciones en las familias,
el tipo de conformación de familias, también hay familias que no están reunidas todo el tiempo. Hay mucha movilidad poblacional, sobre todo en la zona de sierra y la selva. Hay mucha trata de niñas también. Entonces estamos empezando a iluminar un área que estaba poco estudiada, pero que felizmente por el interés de las autoridades en los últimos años, por ejemplo, también el eje 3 de la estrategia Incluir para Crecer, el del MIDIS, está visibilizando un grupo que no estaba visto antes. Es bien cierto, ¿no? Yo lo recuerdo a Walter Mendoza, lo conozco hace varios años, estupendo profesional, y coincidíamos en que siempre se hablaba y hablábamos del embarazo adolescente, qué preocupación que estaba aumentando, aunque se ha estancado un poco en términos generales la cifra y el porcentaje, pero de las menores de 14, 15 años hablábamos poquísimo, ¿no? Y tú acabas de decir, hasta gráficamente ya está iluminado ese sector que está ensombrecido, ¿no? ¿Qué pasa? El Ministerio de Salud, por ejemplo, y Educación, en los primeros años se preocupan de las vacunaciones, del crecimiento y desarrollo, y no vuelven a entrar en contacto con las adolescentes hasta después de 10, 15 años en que aparecen como gestantes. Pero antes no ha habido nada. O sea, lo que han hecho ustedes es revelar los datos. Sacar a la luz datos que no estaban, digamos, manejados con frecuencia. Exacto, pero en el contexto en que hay una preocupación explícita de la política pública, por ejemplo, la estrategia Incluir para Crecer, de qué hacer, qué intervenciones son necesarias para no perder lo acumulado y luego, no habiendo invertido, recoger situaciones en las cuales las niñas muchas veces truncan sus planes de estudio, de desarrollo como personal. Persona. Además, los datos del 2015, no lo hemos verificado en 2015 todavía, pero más del 13% de embarazos en las de 15 a 19 son los embarazos. Claro. O sea, es un tema. Y ahora, ¿qué porcentaje de estos adolescentes que según la OMS empieza creo que a los 10 a 19 años? A los 19 años. ¿Qué representa menores de 15? La menor de 15 en número es 1 por 1000, pero más o menos es la cantidad 1 por 1000, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que en principio no debería haber ninguna maternidad tan temprana, ¿no? Es que las niñas, y recientemente solo se ha aprobado la currícula en la formación de los escolares, los cursos de educación sexual, que ha sido muy difícil. Ha tomado varios años de abogacía, de incidencia, argumentación y trabajo, sobre todo decisión de las autoridades, de incluir en la formación de los estudiantes cursos de educación sexual. Y sobre el tema del sector de educación, hay deserción escolar todavía, es una preocupación del Ministerio, sí, sobre todo en las zonas de la Amazonía. ¿Las menores de 15 años también son un porcentaje algo en la deserción escolar? Pero la deserción escolar es mayor en las áreas urbanas. ¿Por qué? Porque las niñas rurales ya habían salido del colegio, por lo tanto no desertan. O sea, mejor dicho, desertan menos. Es decir, por darte una cifra de referencia, 30% desertó en el área rural, 40% en el área urbana. Pero la explicación está en que en el área urbana están mucho más enroladas en el colegio. Claro. Entonces, como están enroladas, están matriculadas, están estudiando, un embarazo sale. Claro, pero, y ahí no hay problema de deserción, porque no tienen acceso. Porque no están en el colegio. Claro, o sea, ya salieron antes. Entonces, el embarazo y la maternidad es solo una exclusión más a muchas otras que ya han recibido. Ahora, ¿quién tiene que liderar este problema? Bueno, yo creo que tiene que ser una política de Estado. Varios sectores tienen que ver el trabajo multisectorial. Hay componentes propios del Ministerio de Salud, propios del Ministerio de la Mujer, propios del Ministerio de Educación, del MIDIS, etcétera. Pero ahí la cuestión es a nivel territorial, a nivel local. Porque a veces la sectorialidad llega al propio colegio y en un momento está haciendo la intervención salud, otros educación, otros el MIDIS, pero la idea es que concurran. Por supuesto, decirlo es más fácil que hacerlo. Pero el desafío está no solo para las autoridades del gobierno central, sino para las autoridades del gobierno local también. Cuando tú comentabas al inicio, para luego regresar al tema de qué es lo que hay que hacer desde el Estado, ¿no? Porque ustedes saben que este programa Incluir para Crecer es justamente para hablar de las políticas sociales que impulsa el Estado en sus diferentes niveles de gobierno y desde sus diferentes entidades,
pero hoy Walter Mendoza, del Fondo de Población de Naciones Unidas, es el invitado porque a través de esta investigación es quien nos puede dar un poco de luces de qué es lo que necesita hacer el Estado, sobre todo cuando en los últimos años ha habido especial voluntad de llegar a este grupo poblacional. Cuando tú me dices, San Juan del Lurigancho es el que tiene más de estos casos de maternidades menores de 15 años, ¿me estás diciendo qué cosa? O sea, en número 1, 2, 3, ¿son las chicas que han desertado más del colegio? Bueno, siendo San Juan del Lurigancho, probablemente ¿qué cosa hay? Se puede asumir que estaban matriculadas en el colegio, porque la cobertura en Lima es relativamente alta, pero ahí hay un problema de violencia sexual. Hace 2 semanas nada más, el INEI presentaba la ENARES, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, y más o menos el 20% habían de escolares de 12 a 17 años habían sido víctimas de acoso sexual, en diferentes formas. ¿En ese distrito? No, en el país en general. Ya. Pero ha presentado la información por 7 grandes dominios: costa, sierra, selva, urbano, rural, etcétera. Pero nos da cuenta de que si el 20% ha sido víctima de acoso sexual en los últimos 12 meses, ¿cómo hemos naturalizado la violencia y el acoso? O sea, es parte de nuestra normalidad. Es la vida, ¿no? Entonces, es parte de la vida cotidiana. O sea, ya no nos sorprende. Entonces, y es en el propio entorno escolar, que se supone es el que más debiera, junto con la familia y el entorno comunitario, cuidar por nosotros. Ciertamente, ahí hay problemas en las propias familias, los propios agresores pueden estar dentro de la... El nivel de gobierno que está más cerca de las familias es el municipal. El municipal. ¿Qué tarea ves tú que tiene que tener? Gracias al trabajo del MINSA, sobre todo en este punto, y RENIEC, se ha podido localizar a nivel de manzanas y de vivienda. Incluso hay mapas del Ministerio de Salud de que está por vivienda dónde está cada niña que ha sido madre. Pero antes de la maternidad hay que considerar el embarazo, para que no se embaracen. O sea, porque las que llegaron a ser madres, el número de embarazadas fue mayor. Algunas tuvieron abortos, otras murieron, otras se suicidaron, otras fueron víctimas de feminicidio. Claro. Entonces, no hay que mirar la maternidad, que es la culminación, sino todo y luego, ¿cuáles son los programas para que las intervenciones de política pública y programas para que la niña que desertó el colegio pueda volver? A veces son los propios padres de familia que se oponen a que vuelva, son las propias autoridades educativas. Hace unos días el propio Defensor del Pueblo contaba el caso de un director que estaban ellos iniciando una intervención a fin del cumplimiento de la ley, porque se hacía todo lo posible porque la niña no volviera. Entonces estábamos violando su derecho a la educación y a un buen desarrollo, porque el país está en ese momento viviendo una oportunidad en la cual la inversión en adolescencia y juventud es crucial para aprovechar el periodo de bono demográfico. Exactamente. Ustedes dicen 9 razones. El LUSPA presentó un documento estupendo que no lo he traído, Dios mío. 9 razones por qué vale la pena invertir en este grupo de mujeres. ¿Cuáles son las dos principales, dirías tú? El costo de oportunidad, porque no es lo mismo recibir las intervenciones según las edades. Y otro es que, si vemos, por ejemplo, el costo de no invertir es muy grande. Las mujeres, en comparación con los hombres, si vemos la encuesta nacional de hogares, vamos a notar que las mujeres monetarias, el Perú mide la pobreza monetaria. Hay otras formas de medirla. Claro, pero ahorita es ese criterio, ¿no? ¿Quién tiene más plata o menos plata? Exacto. Las mujeres monetariamente son más pobres que los hombres, entre los 20 y 49 años, inmediatamente después de la adolescencia. Es decir, que hay una serie de situaciones, entre ellas el embarazo en la adolescencia, y más aún en la adolescencia muy temprana, que hacen que las mujeres no generen capital para sí mismas, pierden oportunidades educativas y laborales. No, es una pérdida de todo. Pérdida de todo. Entonces el costo de no invertir es muy grande. Pero además, dentro de las propias mujeres... ¿Cuál es el mayor costo, dirías tú? A ver, termina la idea. Dentro de las propias mujeres inclusive se hacen más desiguales ellas mismas. Sí, claro. O sea, si bien globalmente las diferencias entre hombres y mujeres tienden históricamente a acortarse, dentro de las propias mujeres tiende a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mujeres
como muchas que pueden estudiar, trabajar, prepararse, hacer sus planes de vida, pero muchas otras mujeres, empezando con las exclusiones a través de la violencia sobre todo, y que se expresa en un embarazo o una maternidad temprana, salen totalmente del circuito de ¿Y oportunidades. cuál es el principal problema que dentro de nosotras, dentro de las mujeres, aumente la diferencia? Bueno, o sea, la grave desigualdad de toda democracia, de toda sociedad tiene límites de tolerabilidad, pero además el valor de las inversiones en las niñas es que luego a la hora se transmite intergeneracionalmente la pobreza también. ¿Cuál es la otra razón por las cuales hay que invertir? Porque ahorita ya tenemos que terminar. Bueno, hay otras importantes, ¿no? O sea, es uno el costo de oportunidad, otra por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, porque el costo de la violencia sobre las niñas y sobre las mujeres en general es realmente muy alto. La deserción del sistema educativo le cuesta demasiado a las propias niñas, a las familias y finalmente al país. Así ¿no? es. Entonces creo que Es urgente entonces, en este quinquenio, o sea, hasta el 2021 es urgente invertir. Es urgente invertir más, mejor, colocar mirar a adolescentes, no solo en el grupo 15-19 como lo veníamos haciendo, sino mirar en esas niñas porque probablemente muchas de ellas luego, ante la falta de oportunidades y el contexto mismo en el que viven, puede llevar a que tengan un segundo, tercer embarazo, muertes maternas, etcétera, que todavía es un problema importante en el país, ¿no? Gracias, Walter, por estar aquí No, en el muchas programa gracias a ustedes. Incluir para Crecer. Y con lo escuchado, queda confirmado que efectivamente hay una adolescencia truncada cuando las mujeres menores de 15 años son mamás, y sobre todo sin desearlo. Hasta la próxima.